Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto de Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones de Sullana, Perú. Este es tu programa, tu serie Conociendo al Maestro, con el tema del día de hoy, el ministerio de Jesús según Mateo. Hay muchas teorías humanas que están llenando la red, la web, acerca de informaciones falsas del Maestro, de teorías humanas del Maestro. Pero Él es verdad, y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Está escrito en 1 de Juan 3, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro, y todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca, no lo ha visto y no lo ha conocido. Pero a veces como que la palabra de Dios se contradijera. Porque sin embargo hay una palabra que dice, y aquel que no cometió pecado, lo hace mentiroso. Así que yo te ruego que pongas mucha atención a estos versículos que los tiene a cargo el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, buenas tardes a todos los hermanos que están viendo este video. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración. Seguimos pues con la serie titulada Conociendo al Maestro, en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Quizás muchos se preguntan ¿por qué estamos estudiando el libro de Mateo? Lo hemos empezado a estudiar desde el mes de enero. ¿Por qué se está estudiando el libro de Mateo? Porque lo que quiero, y yo estoy seguro que el Señor, su Espíritu también quiere, que los creyentes, la iglesia, no los líderes religiosos, no los líderes que se creen superiores a la congregación, sino las ovejas, los creyentes que tienen ese hambre de conocer al Maestro. Aunque la enseñanza es para todo el público en general, cuando hablo de ello hablo de los cristianos, también para pastores, aunque esto suene un poco contradictorio. Pero la idea, hermanos, la idea, iglesia, es que usted conozca verdaderamente a Jesucristo, que usted sepa para qué está sentado en una silla el domingo, en una iglesia, en un local como este, entre comillas llamado iglesia, porque la iglesia somos nosotros. En esta hora voy a seguir con los temas, según el libro de Mateo, con el tema el ministerio de Jesús según Mateo. El ministerio de Jesús según Mateo está situado en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. San Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios, leemos la palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. En la enseñanza anterior vimos sobre la tentación de Jesús. Estamos siguiendo o haciendo un seguimiento al recorrido de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y ahora vamos a ver cómo inicia el ministerio. Y esto debe llamarnos mucho la atención para aquellos pastores, aquellos ministros de Dios que están a cargo, que tienen el privilegio y la vocación de apacentar la grey, de predicar el evangelio. Es tan precioso, amada iglesia, que el evangelio
no se le ha dado a los ángeles para que ellos lo anuncien. Y los ángeles anhelan anunciar el evangelio, pero ese privilegio se lo dio el Señor a los hombres. En este caso, a este servidor, en el cual hay muchos que están sirviendo en este ministerio. Este ministerio, como el apóstol Pablo lo menciona en el libro de los Corintios, es el ministerio de la reconciliación. ¿De la reconciliación entre quién? Entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a enfocarnos cómo está formado un verdadero ministerio, un verdadero ministro, o un verdadero pastor, o un verdadero predicador. La Biblia nos cuenta la historia que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, él había tenido también su ministerio, lo empezó antes que Jesús, preparando el camino, los corazones, para que la palabra del Señor llegase al ser humano de una manera rápida o de una manera especial, si lo vemos de este punto de vista. El Señor sabía que Juan estaba preso, y dice la Biblia que él volvió a Galilea, y de ahí dejó Nazaret, su ciudad, Nazaret, y vino y habitó en Capernaum, en unas ciudades marítimas. Aquí quiero hacer un énfasis muy interesante. La región de Zabulón y de Neftalí es como decir la provincia de Paita, de Talara, donde hay puertos. Estos puertos o estas zonas costeras, encontramos que entre su territorio hay drogadicción, vulgarismo, prostitución, borracheras y todo tipo de delincuencia. Los puertos son los lugares donde estoy seguro que nadie quisiera vivir o nadie quisiera pasear en estos lugares, porque la gente que se acentúa ahí son gente que está en tinieblas. En nuestras provincias, acá en el Perú, tenemos el puerto del Callao, donde las mafias hacen su mercadeo, donde las mafias sacan la droga, sacan aquello que para la nación es contrabando. O sea, es toda una especie de tinieblas donde Satanás tiene el control de estos puertos, prostitución, borracheras. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo deja Nazaret, una ciudad tranquila, chiquita, pequeña, tranquila, y vino y habitó en Capernaum. Es como decir, vino y habitó en Paita o en el puerto del Callao, en una ciudad marítima. Pero lo hizo porque el Señor tenía que cumplir las profecías que se habían dado de él acerca de los lugares donde él tenía que recorrer. Aquí nos damos cuenta que el maestro jamás que su voluntad lo quisiera hacer. Él entregó su voluntad al Padre. Todo lo que el Padre anunció de Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús venía a darle cumplimiento. A darle cumplimiento. Por eso dice el versículo 14 del capítulo 4, para que se cumpliese. O sea, el maestro tenía la obligación de cumplir todo lo establecido en la Torá. Y nosotros tenemos la obligación de cumplir todo lo establecido en el Nuevo Testamento. Todo lo que dejaron los apóstoles, lo que dejaron los profetas o los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día no se está cumpliendo estas enseñanzas, estas doctrinas. Lo que hoy están haciendo muchos pastores, muchos líderes religiosos, es cumplir lo que el pastor dice, es cumplir lo que su líder religioso dice, es cumplir lo que su fundador establece, es cumplir un pliego de normas, un pliego de doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Aquí encontramos que el Señor, en su obediencia, Él cumplió lo que se decía de Él, lo que se hablaron los profetas, y eso debería ser una llamada de atención a los pastores de hoy que están siguiendo fábulas, que están siguiendo cuentos,
que están siguiendo lo que su líder fundador de su iglesia, de su obra, le muestran un sueño o tiene revelaciones que a veces, hermano, son tan misteriosas, revelaciones de dudosa reputación, donde se comienzan a establecer y a reemplazar o a ser reemplazadas por doctrinas bíblicas. Hoy en día la Biblia se usa simplemente como un libro religioso o como un estandarte en la iglesia, porque lo que se enseña no es lo que está en la Biblia. Lo que enseñan los pastores hoy en día es cómo hacer el templo grande, cómo comprar una pantalla gigante para que el predicador se vea bien, cómo ponerle cerámica al piso, cómo comprar el mejor carro, cómo prosperar, cómo ser de éxito, cómo tener victoria. Hoy en día la gente quiere conquistar reinos, la gente quiere conquistar territorios. Hoy en día hay una especie de manipulación bíblica, emocional sobre los creyentes. Hoy se usa la Biblia para menospreciar, se usa la Biblia para sucumbir, se usa la Biblia para manipular. Es lo peor que un pastor pueda hacer, usar la doctrina bíblica, la Biblia, los juicios de Dios para amenazar, para amedrentar y para manipular a aquellos creyentes que recién están conociendo, y a través de ello autoenriquecerse, a través de ello sacar provecho. Eso es diabólico. Pastor que hace aquello, pastor que manda a vender pollito a sus congregantes y él no agarra su java y también se va a vender pollito, ese tipo es un hipócrita. Porque si realmente cumplimos lo dicho de la palabra, entonces el pastor tiene que ser el ejemplo de la grey. Jesús era el ejemplo de todo lo que él decía y hacía. Él iba adelante cuidando, guiando, abriendo paso y enseñando, y con el ejemplo dejando aquellos parámetros para seguir. Pero hoy en día queremos construir el templo y mandamos a los creyentes a vender papa rellena, pero nunca el pastor va delante de ellos con su aljaba o con su bandeja vendiendo papa rellena. Es una hipocresía, porque simplemente se usa la Biblia para los fines personales, y eso no es así. Entonces dice la Biblia que Jesús cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hoy en día también, este es otro llamado a atención, hoy en día nos aislamos de las tinieblas, nos aislamos de la sociedad, nos aislamos de la familia, porque creemos que de esa manera estamos guardándonos en santidad, creemos que de esa manera estamos agradando a Dios. Cuando Jesús cuando llega a este pueblo asentado en tinieblas, este pueblo vio gran luz. Un creyente, un cristiano, un hombre de Dios, cuando llega a un lugar, sea el cual sea, de dudosa reputación, de baja reputación, cuando el cristiano llega a un lugar tenebroso, lleno de tinieblas, el cristiano se convierte en luz para ese lugar. Pero hoy en día estamos viendo de que las iglesias religiosas, las sectas religiosas evangélicas en los tiempos de hoy les prohíben a sus congregantes a que no vayan a la playa, que no vayan a departir con los familiares porque son estos inconversos, que no vayan a una fiesta social, que no se reúnan en tal lugar. Hemos prohibido hoy en día el aislarnos de las tinieblas, cuando el Señor nos ha dicho que somos luz para las tinieblas. Si usted está congregando en una iglesia donde le dice a usted que deje de juntarse con la prima, que deje de juntarse con el primo, con el tío, que deje de frecuentar a la tía, al primo, al cuñado, al hermano, porque este es inconverso, dígale a ese pastor: usted está en las tinieblas, usted no es luz. Las tinieblas no pueden estar en las tinieblas porque no alumbran, pero nosotros que somos la luz del mundo tenemos que estar en los lugares donde hay tinieblas. Jesús fue a Capernaum, a un puerto donde había prostitución, y este puerto vio la luz. Que esa luz brille donde tú vayas, que tu sola presencia, tu solo comportamiento dé mucho que hablar.
que esto nos lleve a la reflexión que tenemos a un Jesús bíblico que estuvo en lugares donde para nosotros en los días de hoy es prohibido. Jesús caminó con gente de la cual hoy en día se nos prohíbe. La Biblia me enseña a mí, a través del Espíritu Santo, hablando Él, dijo lo siguiente: no te ajuntes con alguien que se hace llamar cristiano, que se hace llamar, aleluya, pandereta, que está en adulterio, que es borracho, que anda en fornicación, que anda en hipocresía. Con ese ni te ajuntes ni comas. La prohibición de uno que dice ser luz pero anda en tinieblas, con ese ni te ajuntes. Lo dice el Señor. No te ajuntes con uno que llamándose hermano está en fornicación. No comas con alguien que llamándose hermano tiene 2 mujeres. Con eso no. Pero no con los del mundo, porque el mundo sí necesita la luz de Cristo. Sullana necesita ver la luz de los evangélicos. Sullana necesita ver la luz de aquellos que en sus iglesias se han encerrado en 4 paredes. Hoy el evangelio se encierra en 4 paredes, porque hoy se piensa que la vida cristiana se resume alabando, exaltando, orando, cantando, metido en un salón, metido en un local. Ahí la gente cree que ya hizo vida cristiana. La vida cristiana se hace en la calle, la vida cristiana se hace en la calle, en la escuela, se hace en cada lugar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos claro esto? Nos aislamos. ¿Cuántos antisociales hay en las iglesias evangélicas? ¿Cuántos antisociales que ya ni siquiera quieren saludar a la mamá cuando ésta cumple 1 año más de vida? ¿Cuántas iglesias prohíben que cuando la hermana inconversa se casa y el hermano cristiano quiere ir a saludar a su hermana de sangre por su matrimonio, el pastor religioso, el pastor hereje, le prohíbe a estos cristianos que vayan al matrimonio de su hermana de sangre? Hermano mío, esa es herejía. Eso es antisocialismo. Eso no significa guardarse en santidad, eso significa volverse religioso. Y a los asentados en regiones de muerte, luz le resplandeció. Es tiempo que la luz del cristiano resplandezca en el hogar. Es tiempo que la luz del cristiano resplandezca en la escuela. Es tiempo que la luz del cristiano resplandezca en las universidades. Es tiempo que la luz del cristiano resplandezca en los trabajos. Es tiempo que la luz de la iglesia resplandezca en el mundo. Es tiempo que la iglesia sea luz del mundo. Iglesia, es tiempo de salir de las 4 paredes. Es tiempo de romper esa doctrina monástica que la Iglesia Católica se inventó, aislando a los monjes y a las monjas en conventos donde éstas no tienen ni contacto con el mundo exterior, porque de esa manera creen que agradan a Dios, de esa manera creen que le hacen un favor a Dios en vivir en santidad. Eso no es santidad. Jesús caminó con gente que no debería caminar, porque Él sabía que esa gente necesitaba de la luz. Es interesante esta enseñanza de cómo estamos conociendo al Maestro. El Maestro era liberal, no libertino, liberal. O sea, era libre de estar donde Él quería, de comer con quien Él quería, de hablar con quien quisiera. Pero hoy en día se nos ha quitado el derecho de elegir, el derecho de elección. Ahora ya no podemos nosotros decidir con quién caminar. Ahora no podemos nosotros decidir con quién hablar. Ahora no podemos nosotros decidir a dónde ir, porque es el pastor quien gobierna nuestra vida. Ni el Espíritu Santo en estas iglesias religiosas pentecostales o pentecosteses religiosas, ni en estas iglesias ya no mora el Espíritu Santo, sino que mora un espíritu de esclavismo, un espíritu de religiosidad, un espíritu que está imitando al Espíritu Santo, donde estos creen que si les quitamos el libre albedrío a la gente, si les quitamos su libre elección, si les quitamos el
derecho a elegir, entonces las estamos cuidando para llevarlas al cielo. Lo que está haciendo este pastor pentecostal religioso es guardar gente para llevar al infierno, porque la gente tiene que brillar en las tinieblas. La iglesia tiene que ser luz del mundo. La iglesia tiene que codearse con el mundo para que el mundo vea la luz que hay en él o en ellos. A su nombre, gloria. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A dónde predicó? En Capernaum. ¿Dónde empezó su ministerio de Jesús? No en una iglesia, no en una sinagoga, no en Nazaret. El ministerio de Jesús empezó en un puerto de borrachos, en un puerto de prostitución, en un puerto de delincuencia, en un lugar donde tú, pastor, que me estás oyendo, no irías, porque tú quieres que te reciban con tambores y con bombos. Porque hoy en día los pastores, para irse a un lugar, prefieren las grandes metrópolis, las grandes ciudades, los estadios, los coliseos, escenarios de lujo para poder predicar. Estos no se van a un pueblito o a un caserío. Estos predicadores de saco y corbata, no todos, pero aquellos que ya se sienten realizados, aquellos que ya se sienten que lo tienen todo, aquellos que creen que por salir en un programa de televisión o de radio son lo máximo. Esta gente no va allá, no va a estos lugares de sombra de muerte. ¿Por qué? No tienen amor a las almas, lo que tienen es amor a los chavos, a la plata, al dinero, al billete. Ese es el amor de ellos. Y saben que no van a sacar ni un centavo si se van al puerto de Paita a predicar en el puerto. Lo que van a sacar son insultos. Pero ahí se fue el Señor, sabiendo que iba a ser rechazado, sabiendo que esa ciudad, el que gobernaba era el diablo. Ahí se fue y dice que empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos. Mira, hermano, en esos lugares de tinieblas, en esos lugares de prostitución, hay almas que le pertenecen a Jesús. Hay almas que son de Dios, que están en el pecado, que están en la esclavitud. Pero el Señor está buscando hombres valientes, mujeres valientes, que se vayan a un prostíbulo a predicar, que se vayan a una cantina y puedan predicar, que se vayan, hermano, al mundo a predicar. Hay gente que el Señor está necesitando. Heme aquí, Señor, está necesitando hombres valientes, hombres que se ensucien los pies, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Jesús empezó a decir: arrepentíos. Es necesario que este mensaje se vuelva a pronunciar. Es necesario que volvamos a la senda antigua. Es necesario que los predicadores de hoy ya dejen de dar conferencia, ya dejen de hablar del dinero, ya dejen de hablar de cómo puede ser feliz, de cómo puede ser un hombre próspero. Hoy es tiempo de ir a estos lugares asentados de muerte, de sombra de muerte. Es tiempo de decirle a la gente que está en pecado: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren el resultado que encontró Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. Y les dijo: vengan. Los primeros convertidos de Jesús, los primeros convertidos del Señor no fueron los empresarios, porque hoy hay una visión tonta, diabólica, materialista. Hay una superfe que se han creado, que hay iglesias que el diablo les ha dicho, no Dios, que ellas han sido llamados o llamadas para predicarles solamente a los ricos. Hay iglesias donde no hay pobres, solo ricos, porque ellos creen que eso es la vida cristiana, porque ellos creen que eso es espiritual y porque ellos creen que esa es la forma en que Dios se agrada, que en su iglesia hayan solo ricos. Jesús se ganó a dos pescadores que eran del vulgo, que no habían ido a la universidad, que no eran nada buenos, que su vida de estos hombres estaba por los suelos, eran pecadores, a Pedro y a Andrés. Se ganó a dos pescadores. La predicación de Jesús tuvo éxito, porque basta, amado pastor, basta que ganes a un solo o a una sola alma. La Biblia dice que por un pecador hay fiesta en los cielos. Ganándote una sola alma en estos lugares, cuando prediques allá en los campos de batalla, en las tinieblas,
con solo uno que el Señor rescate, tienes recompensa. Y hay una fiesta enorme en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús se ganó 2, y después dice que siguió pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos al instante dejaron al padre y se fueron con Jesús. 4 personas, 4 almas el Señor se ganó en la región de Zabulón y Neftalí, en Capernaum. Cuando hay valentía en la iglesia, entonces hay cosecha. Cuando hay cobardía no hay nada. Cobardes no entran al cielo. Los cobardes, los incrédulos quedarán afuera. En las iglesias hay evangelistas. Como pastor, por la gracia de Dios, debo darle participación a los evangelistas. Pastor, no seas egoísta. Allá en el mundo, allá afuera, cuando se hagan campañas para rescatar prostitutas, homosexuales, borrachos, drogadictos, pastor amado, en el nombre del Señor, deja que los evangelistas hagan su trabajo. Ya deja el celo, deja la envidia, no trates de hacer todas las cosas, porque el Señor estipuló el Señor ministerios. No trates de hacerla de todo. Por eso es necesario que la iglesia pueda entender que los pastores estamos para apacentar, para capacitar, para formar, para mandar allá afuera gente que vaya a las tinieblas juntamente con nosotros. Pero qué interesante es ver que la predicación del Señor Jesucristo tuvo éxito, porque las palabras que Jesús usaba no eran de hombres, no eran palabras aprendidas por el hombre. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que hoy en día se ha perdido, la expresión arrepentíos. Para muchos, la expresión arrepentirse, muchos creen que depende de los males que estos hayan hecho. Hay gente que cree que el que tiene que arrepentirse es el que mató, que el que violó, el que se drogó. La gente piensa que el evangelio es para los drogadictos solamente, es para las prostitutas solamente. El evangelio es para todo, pero el Señor dijo que las prostitutas, los pecadores, los publicanos van adelante entrando al reino de los cielos que los evangélicos, que los religiosos, porque muchas veces somos nosotros los que le cerramos la puerta del reino a los pecadores, a las prostitutas. Hay gente que quiere hacerla, o hay pastores que quieren hacerla del Espíritu Santo. Llega una hermana a la iglesia empantalonada y ya a la semana siguiente ya quieren que la mujer se saque el pantalón y se ponga una falda de vieja. Ya quieren que la mujer ya deje las pinturas. Si la obra no la hace el hombre, la obra la hace el Espíritu Santo. Hoy en día vemos toda una peleadera en las redes sociales, donde los pentecostales se pelean con los liberales, donde los metodistas se pelean con los luteranos. Hay una guerra enorme que cuando veo todo eso me da náuseas de ver que la iglesia, en lugar de estar peleándose con el diablo, rescatando almas allá afuera como lo hacía el Señor Jesús en el inicio de su ministerio, se andan peleando entre ellos, pelea de perros y de gatos, discutiéndose del por qué uno escucha música de rock, porque el otro escucha música balada, porque la de acá se pone pantalón, porque el de allá se pone falda. Están en una peleadera y están descuidando lo más importante, es la salvación de los perdidos. Ya basta, iglesia del Señor, de estarte peleando contra tu hermano. Parecen Caín y parecen Abel, iglesias que tienen el espíritu de Abel, que se pelean con el espíritu de Caín, que se pelean con Abel. Ese espíritu de Caín, que matan a su hermano por sus obras,
porque sus obras son malas. Todo cristiano que comience a pelearse o que se está peleando contra la otra iglesia del por qué se pinta, del por qué usa pantalones, tiene el espíritu de Caín, porque lo que está buscando es matar a la otra iglesia, matar a su hermano, porque éste se pone pantalones o porque ésta no se pone la falda hasta los tobillos. Basta, iglesia, de vivir una vida religiosa, basta de pelearnos entre nosotros. Allá afuera el diablo se lleva a cada minuto miles y miles de almas al infierno, y un día el Señor nos pedirá cuenta por esa gente que puso a tu alrededor, por aquellos familiares que puso a tu alrededor, que se están muriendo y yéndose al infierno, cuando usted, pastor, se la pasa todo el día en las redes sociales peleándose contra los demás hermanos. Basta, usted no es el Espíritu Santo. Póngase a orar, póngase a predicar la sana doctrina y déjese ya de estar peleando por cosas que no salvan. ¿Acaso la salvación es por obras? ¿Acaso el que se pone falda se va al cielo? ¿Para qué murió Jesús? Basta ya de andarnos peleando. El mensaje es: arrepentíos, arrepentíos, que el reino, el gobierno de Dios ya está entre nosotros. Aquí está el gobierno de Dios, que es la palabra. El gobierno de Dios se asemeja a la Biblia, es la palabra, son los mandamientos, son los estatutos, es el tiempo, el amor, la misericordia que se tiene que manifestar en la vida del cristiano, no el odio ni las indiferencias como lo que vemos hoy en día. Cuando alguien se arrepiente, se duele de pecado. Cuando alguien se arrepiente, siente un dolor en el alma y mira hacia atrás y dice: ¿por qué hice tal cosa? ¿O por qué hice esto o aquello? El arrepentimiento es dolerse de la maldad que uno hizo y empezar a tener una vida diferente. Pero si sacamos del mensaje para los inconversos el arrepentimiento, por más que hagamos teatros, por más que busquemos las miles maneras, pues la Biblia dice en 1 Corintios 1:21 que al Señor le plació salvar a los inconversos a través de la locura del Evangelio. No hay otra forma de cómo el inconverso pueda llegar a Cristo para que Cristo lo perdone, si no es a través de la predicación. No es a través de la música, no es a través de los shows, no es a través de los teatros, no es a través de cualquier argumento, es a través de la predicación del Evangelio. En el versículo 23 de Mateo 4 dice: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, y predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La iglesia tiene que entender una cosa. Aquí las sinagogas representan a las pequeñas iglesias o a los locales donde nos reunimos, porque la iglesia es usted, soy yo, somos todos aquellos que la conformamos. Lo que Jesús hacía en estos lugares era predicar el evangelio del reino, el evangelio de Dios, no cualquier evangelio, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio del libertinaje, no el evangelio de la religiosidad, no el evangelio del ascetismo, no el evangelio del misticismo, no el evangelio del extremismo, porque hoy en día, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, que hay muchos evangelios, que hay muchos Jesús, que hay muchos espíritus, pero el único que prevalece es el Espíritu de Dios, que es el espíritu de la profecía, que es la Biblia. Jesús entraba a las sinagogas, y en las sinagogas dice la Biblia que la gente estaba enferma. En las iglesias evangélicas tenemos muchos hermanos que tienen años de estar enfermos, y no hay ni siquiera un hombre de fe que se haya levantado en la iglesia. Porque cuando se levanta el que barre el templo, que tiene más fe que el pastor, que tiene más fe que el predicador, y quiere orar por la hermana que está enferma, el celoso y envidioso del pastor o del predicador o del líder, le pone el pie en el pecho y le dice: usted no está autorizado, usted no puede orar por la hermana. Así está viviendo la iglesia hoy en día. Por eso es que se llena la iglesia de muchos enfermos y mucha gente muere, cuando el Señor ya nos dio el poder, la autoridad
para sanar enfermedades y dolencias. Aquí la expresión implica en cuanto a dolencias, los traumas, los acosos, los accidentes morales. Hoy en día, iglesia, hay muchas almas que vienen a la iglesia que han sido violadas sexualmente, que han sido estafadas, abusadas, abandonadas por el papá, abandonadas por la mamá, que vienen de fracasos, vienen con dolencias en el corazón, vienen con el alma destruida, vienen con el corazón hecho pedazos, y cuando entran a la iglesia, lo mínimo que esperan es un abrazo, lo mínimo que esperan es un Dios te ama y te amamos nosotros. Pero lo que encontramos son pastores religiosos que cuando ven un alma que llega, lo primero que hacen es imponer su reglamento, imponer sus normas, imponer sus doctrinas humanas, y nada de amor. Y esta gente, cuando llega a estas iglesias, lo que encuentra es lo mismo que encontró afuera, y así están viviendo hoy en día. No hay una administración, no hay una restauración, no hay un tiempo de perdón, no hay un tiempo de consolidación entre las almas del Señor. Es tiempo que empecemos a sanar las dolencias. El Señor claramente dice acá en su palabra que Él sanaba enfermedades físicas y enfermedades espirituales o emocionales. La iglesia no está ministrando al pueblo. Después culpamos por qué el hermano cayó en pecado dentro de la iglesia, por qué la hermana se fue de la iglesia. Es porque usted, pastor, no está haciendo su trabajo. La Biblia dice que el pastor apacienta, y en ese apacentar está la sanidad de dolencias, la sanidad que el Espíritu Santo te da a través de la administración. Cuando no hay administración en el pueblo, cuando no se ministra a la gente en la iglesia, corremos un riesgo dentro de la iglesia. Podemos tener enfermos físicamente en la iglesia que de hecho se mueren y se pueden ir para arriba, pero tener enfermos de dolencias es peligroso. Es muy peligroso. Hay mucha gente que llega con el alma amargada de odio, de resentimiento, y cuando vienen a la iglesia y les ponen la falda larga y el velo en la cabeza y les compran una Biblia y se la ponen debajo del brazo, se camufla, se encubre ese odio que está dentro, porque hoy en día la gente está trabajando por el exterior y no por el interior. Es tiempo que sanemos la dolencia, es tiempo que el evangelio empiece a penetrar el corazón, el alma y los tuétanos, pues la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios entra hasta ahí, pero la palabra de Dios, no tus normas ni tus dogmas. Cuando Jesús empezó a sanar las enfermedades y a sanar las dolencias, dice la Biblia que la fama de Jesús comenzó a difundirse en toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Otra vez más, hay una gran crisis en el Perú, una crisis enorme. Cada vez que se prende la televisión encontramos que fue violada, que la violaron. Hemos visto que hace unos días un hombre viola a una niña y la quema. Los psicólogos, los psiquiatras salen alarmados a pedir ayuda al gobierno, a decir de que hay una enfermedad mental, que el Perú se está enfermando mentalmente. La gente está viviendo una panacea pero de dolor. La gente ya no sabe hacer, la gente llora por justicia, y cuando la gente busca refugio y viene a las iglesias evangélicas sabiendo que al menos algo van a recibir de refugio, lo que encontramos es una espalda, lo que encontramos es una cara de ogro, una cara de malvado de estos líderes religiosos, que en lugar de ayudarlos le sacamos el dinero, le extraemos lo que tienen y no hacemos la obra del evangelio y no hacemos la obra que el Señor nos ha pedido. Es tiempo de sanar las dolencias del pueblo, amado pastor. La fama de Jesús se difundía por todos los lugares y la gente iba. Esos psicosociales que hoy día vemos, esas crisis emocionales, enfermedades mentales, psicológicas, la iglesia del Señor tiene la solución. No el psicólogo, no el psiquiatra. Lo que para el psiquiatra lo ve como una enfermedad mental, el Señor lo ve como posesión demoníaca. Es tiempo que nos paremos a la brecha. Es tiempo de tomar las riendas y comenzar a hacer el trabajo que nos compete. Y los afligidos de diversas enfermedades y tormentos por los endemoniados. Los endemoniados hoy en día, o los demonios, están jugando papeles importantes. Hay demonios pasivos que se meten a la vida de los matrimonios y los matrimonios viven en adulterio.
Hoy en día el diablo se ha metido a través de la música del reggaetón, donde estas canciones hablan de tener sexo entre cuatro, de vivir felices en adulterio, de vivir felices en la fornicación. Hoy en día el diablo está poseyendo la mente y los corazones de los cantantes, está poseyendo la mente y los corazones de los jóvenes, donde creen que el concubinato o el amaciato es normal. Los demonios se han metido a la iglesia y en la iglesia están trayendo toda una mundanalidad. Encontramos, hermano, que desde los altares, jovencitas danzando, enseñando las piernas, puro teatrismo, puro entretenimiento. El diablo en su astucia está metiendo revelaciones donde se cree que hacer guerra espiritual es hacerle danza, es hacer ciertos rituales en la iglesia, y lo que encontramos es carnalidad y media. Muchachas, hermanos, que con falda larga están dentro de la iglesia fornicando, mujeres que con falda larga están en adulterio. Hermano mío, el corazón se tiene que tratar primero. El corazón se tiene que tratar primero. No el cuerpo, el corazón primero. Lunáticos, paralíticos, y dice que los sanó a todos. Tenemos el poder de sanar. La Biblia dice que el que cree en su nombre echarán fuera demonios, en su nombre sanarán enfermos. Lo que pasa es que hay muchos pastores incrédulos, hay muchos líderes incrédulos, hay muchos cristianos incrédulos que están dentro de la iglesia, pero no creen en nada. Creen en lo que el pastor dice, no en lo que dice la Biblia, y se han vuelto incrédulos de la palabra de Dios. Jesús los sanó y la gente le seguía de Galilea hasta Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de los demás lugares del Jordán. Qué interesante el ministerio del Señor. Predicación y sanidad, predicación y liberación. Cuando se tiene que predicar la palabra, se tiene que ministrar la iglesia. Que los cultos de domingo no sean espectáculos, sino que sean tiempos de remedio, tiempos de sanidad, tiempos de liberación, tiempos de restauración, no teatros. Hoy en día pasamos 2 horas poniendo a las jovencitas a danzar, a saltar, y nada de ministración. No hay un encuentro, no hay un momento donde la iglesia sea ministrada por el Espíritu Santo, porque ese tiempo se está agotando en la música, se agota en los espectáculos. Estamos haciéndonos de la vista gorda. El ministerio de Jesús empezó con el arrepentimiento y terminó con la sanidad. Empieza con el arrepentimiento y termina siendo sanada el alma que se arrepiente. Es tiempo que nos volvamos a la senda antigua. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, amado hermano que me estás oyendo. Que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Abner Añasco de la Iglesia Restauración. Déjanos tu comentario en la parte de abajo, que nosotros gustosos estaremos contestando a tus interrogantes. Que Dios te bendiga. Conmigo será hasta el próximo programa. Con ustedes el hermano Luis Eizaguirre. Conociendo al Maestro. El ministerio de Jesús según Mateo. Se ha escuchado tantas cosas extrañas que se me viene a la mente el versículo de Romanos 1:18. La ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Estás deteniendo con injusticia la verdad? ¿Te crees dueño de esta verdad, de lo que Jesucristo enseñó? Es una tristeza, hermano. Yo te invito a que te puedas arrepentir. Todavía estamos a tiempo. Pronto llega el Señor. Nadie sabe ni el día, ni la fecha, ni la hora, pero Él vendrá. ¿Y cómo nos va a encontrar? Peleando, discutiendo. Nosotros somos el único ejército que si ve a un herido de nosotros, ahí lo mata. ¿Sabes qué? Ya piensa como un hijo del rey, piensa como un hijo de Dios. Arrebátale las almas al diablo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no es el hombre, nuestro enemigo es las huestes de maldad, las potestades de las tinieblas. El diablo mismo es tu enemigo. Que Dios te bendiga y te espero aquí los lunes, miércoles y viernes 4 de la tarde.